Muy buenas noches, queridos, estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuayla, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que ya contamos con más de 20 cursos para el mes de marzo. Contamos con los cursos de ofimática, idiomas, gestión pública, salud, educación. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Cristian. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase. Frecuencia lunes y miércoles, hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra tercera sesión de clase. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura de Mario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en seguridad y salud en el trabajo a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra tercera sesión, nuestra noche, nuestra semana, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmos capítulo 143, versículo 8.
Amén, amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Muy bien, le daremos pase al ingeniero Cristian para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, ingeniero Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Ok, muy buenas noches. Voy a compartir la pantalla. ¿Me comentan si se logra ver, por favor? Ahí se logra visualizar. Se visualiza y se escucha muy bien su audio, ingeniero. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, estimados alumnos, muy buenas noches. Ya continuando con una clase más de nuestro curso Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy ya llegamos a nuestra penúltima clase de este corto curso. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Quizás que muchas veces ya ustedes lo han conocido, han escuchado, y el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar una herramienta de gestión muy valiosa dentro de nuestro sistema de gestión, ¿ok? El día de hoy vamos a ver el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Esta es conocida como la famosa Hiper-C, que quizás muchas veces ustedes lo han utilizado, ¿no? Esta herramienta es muy importante ya que nos permite, como su nombre mismo dice, identificar los peligros, poder graduarlos, darle un nivel de riesgo y proponer las medidas de control para que estos no se, básicamente, no se caractericen y no dañen a algún trabajador, ¿ok? No afecten a algún trabajador. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también el objetivo básicamente de nuestro sistema de gestión es proteger a nuestros trabajadores, ¿no? La protección de los trabajadores se da cuando nosotros prevenimos accidentes, prevenimos incidentes peligrosos y también prevenimos el tema de enfermedades ocupacionales. Entonces, la matriz I+C nos va a ayudar bastante en la gestión de poder conocer cuáles son los peligros asociados a las actividades que desarrollan nuestros trabajadores, cuál es el nivel de riesgo y qué cosas nosotros debemos hacer para disminuir este nivel de riesgo. Básicamente es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Bueno, es una clase muy interesante, les pido su máxima participación. Si es que algo no les queda claro, lo pueden comentar por el chat y o levantar la manito para poder no interrumpir la clase, ¿ok? Bueno, como todas las clases, ya hemos, básicamente, vemos primero al inicio, vemos la base legal en la cual nosotros nos vamos a amparar para poder estudiar básicamente el concepto de la ley, ¿ok? La base legal para el estudio del IPRC básicamente es el Decreto Supremo 005/2012 TR. El decreto 005 es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? En su artículo 32 nos habla básicamente de qué elementos debe exponer o debe exhibir el empleador, ¿no? ¿Se recuerdan de eso? Eso habíamos visto en la primera clase. Entonces, el reglamento nos dice que el empleador o toda empresa tiene que, por ejemplo, tiene que publicar o difundir, por ejemplo, la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué era la política? Un recordaris. La política es un compromiso que tiene la empresa para que cumpla ciertos lineamientos en seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Luego tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el famoso RIST. El famoso RIST también se difunde, se entrega al trabajador
¿Cuándo se entrega? Se entrega básicamente cuando el trabajador está ingresando a laborar, ¿no? En el primer día de trabajo se le entrega una copia del reglamento interno o cuando se actualiza básicamente el documento del reglamento interno, también tienen que difundirlo. Como tercer punto, nos dice que el hiper-C, hiper de las iniciales, aquí vamos a ver las iniciales, la IP es identificación de peligros, la E es evaluación y la R es riesgos, ¿ok? De ahí vienen las siglas hiper-C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? Entonces, en las siglas conocidas, vamos a tenerlo como la famosa, a ver, la famosa básicamente hiper-C, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y la C de medidas de control. Entonces, el hiper-C tiene que estar exhibido. ¿Dónde tiene que estar exhibido? Como dice en la parte inferior, la documentación referida a los incisos a la política, y al inciso C, el hiper, tienen que estar exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo. ¿Ok? Entonces, como yo les decía inicialmente, el hiper C tiene que estar publicada en cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Yo tengo un almacén, voy a tener mi propio hiper C del almacén. Tengo, digamos, tengo almacén, tengo área de producción, tengo área de despacho, tengo área de mantenimiento. Entonces, cada área debe tener su propio hiper C, ¿ok? ¿Qué más tienen que estar publicados? El mapa de riesgos, como ya les expliqué en la primera clase. ¿Qué es el mapa de riesgos? Tiene que estar básicamente también las actividades, el programa de actividades de seguridad y salud en el trabajo también tiene que estar publicada y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos estos documentos, que son 6 documentos o 6 herramientas de gestión, tienen que estar publicadas y difundidas por el empleador. ¿Ok? El artículo 82 del reglamento también nos dice, ¿no? El empleador debe efectuar el IPRC de forma periódica. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de, básicamente, de elaborar el IPRC? Es del empleador, ¿no? El IPRC tiene que estar elaborado por una persona que conoce de la materia de seguridad y salud en el trabajo, por una persona que está capacitada en cómo elaborar el IPRC. Ustedes, después de esta clase, ya serán pues los indicados a que puedan elaborar un IPRC porque ya van a conocer las nociones básicas y las nociones prácticas para poder elaborar un IPRC, ¿ok? Entonces, un IPRC tiene que estar elaborado por el empleador, pero con una persona o un profesional que conoce acerca de la materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? El artículo 57 nos habla básicamente que el empleador debe actualizar de la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Entonces, ojito acá, este concepto es muy importante. Nos dice, el empleador actualiza la evaluación de los riesgos una vez al año mínimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tu IPRC tienes que actualizarlo una vez al año mínimamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la vigencia máxima del IPRC? Un año. Un IPRC no puede tener una fecha, por ejemplo, yo no puedo tener un IPRC publicado del 2018, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ¿cuántos años ha pasado? Ha pasado más de 7 años por ahí. Entonces, el IPRC, como mínimo, se debe actualizar una vez al año. Entonces, cada año, en un mes, ustedes dentro de su planificación de actividades, dentro de esta planificación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que contemplar la actualización de un IPRC, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo que actualizar mi IPRC. No sé, en el mes de octubre, en el mes de septiembre, un mes adecuado ustedes elijan para que puedan, básicamente, actualizar su IPRC, ¿ok? Bueno, continuamos. Una vez elaborado el IPRC, podremos determinar nuestras necesidades de capacitación. ¿Por qué?
¿Por qué, ingeniero? Las capacitaciones son medidas de control. Nosotros encontramos el peligro, evaluamos el riesgo y proponemos las medidas de control. Vamos a ver la jerarquización de las medidas de control. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando un peligro se elimina, cuando un peligro se sustituye, cuando hay un control de ingeniería, cuando hay un control administrativo y cuando se aplica el uso de los EPPs. ¿Ok? Entonces, las capacitaciones, por ejemplo, es un control administrativo. Entonces, es una medida de control, ¿no? Entonces, ¿qué más? Se tiene que reforzar el RISC, por ejemplo, ¿no? El reglamento interno, hay algo que tú no has incluido en el reglamento interno. Por ejemplo, no has incluido en una fábrica, ¿no? Que las mujeres tienen que entrar con el cabello sujetado a las fábricas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado un incidente peligroso. Hay cierto cabello quiso engancharse en una máquina. Es un incidente peligroso. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de haber causado daño al trabajador, ¿no? Entonces, esto tú lo revisas y dentro de tu reglamento interno puedes modificar, ¿no? Todo personal femenino que ingresa a la fábrica tiene que utilizar obligatoriamente el cabello sujetado o, en caso contrario, una gorra para poder evitar que el cabello esté suelto y se enriede en alguna máquina. ¿Tú qué estás haciendo? Estás proponiendo una medida de control, ¿ok? Entonces, ese también es un control administrativo. Último, ¿qué dice? Los EPPs. Los EPPs también son una medida de control. Muchas veces nosotros creemos, y la mayoría de los trabajadores creen, que con los EPPs se soluciona todo, ¿no? Ya el empleador dice, pero ya le entregué su casco al trabajador, ya he controlado. Por ejemplo, en una fábrica, estás trabajando a desnivel, estás trabajando en altura, por ejemplo, ¿no? Tienes objetos en gran altura. No sé, están reparando un techo y hay herramientas, por ejemplo, ¿no? Hay herramientas, no sé, entornilladores, herramientas manuales, todo ello que pueden caer cuando están realizando los trabajos y los trabajadores están en la parte inferior laborando, ¿no? Entonces, pero el trabajador dice, o el empleador dice, yo le entregué su casco ya al trabajador, ya estoy corrigiendo ya. Cuando el EPP es la última medida de control. Eso recuerden siempre. El uso del EPP es la última medida de control. Es cuando ya no se puede eliminar un peligro, cuando ya no se puede sustituir un peligro, cuando yo no he podido hacer un control de ingeniería al peligro, cuando yo no he podido hacer capacitación, no he podido hacer concientización, no he podido entregar algún documento, procedimiento, ahí recién ingreso al uso de los EPPs, ¿ok? Eso hay que tener bastante claro para poder desarrollar esta clase. Seguimos. A ver. El Decreto Supremo 002-2020-TR nos dice que es la aprobación de las medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos laborales en el sector agrario. Este básicamente, este Decreto Supremo nos detalla o nos hace un resumen de todo lo que ya habíamos venido explicando en la lámina anterior, ¿ok? Vamos a recordar nuevamente y apunten estas consideraciones, por favor. La actualización tiene que ser periódica, ¿ok? ¿Qué quiere decir periódica? Que dentro de tu programa anual tienes que tener un mes establecido. Yo no puedo actualizar, por ejemplo, mi PC en el 2025, actualizo en el mes de abril. En el 2026, porque se me dio la gana, lo voy a actualizar en el mes de agosto. Ya no es periódico, pues. Periódico es cuando se cumple un ciclo de tiempo. Entonces, periódico puede ser anual y un mes. Entonces, puede ser básicamente acá, como dicen, sin exceder el plazo de un año. Yo puedo actualizar a los 6 meses. Claro, yo lo puedo actualizar. Si yo lo quiero manejar cada 6 meses, voy a actualizar mi per se. ¿Por qué? Porque tengo o recién estoy creando el IPRC y necesito ir implementando más actividades.
Entonces, cada 6 meses puedo ir actualizando mi per se porque sé que voy a ir incluyendo nuevas actividades, ¿no? Esa es una condición también, ¿no? Pero si es que yo ya tengo mapeado todas las actividades y solamente quiero hacer una revisión de los peligros, lo tengo que hacer mínimamente al año, ¿ok? No puedo pasarme del año. ¿Quién lo elabora? Como les dije, lo elabora el empleador, lo elabora cada área de seguridad de una empresa, ¿no? El área de seguridad, el área de recursos humanos, que están adheridas al área de seguridad y salud en el trabajo, lo tiene que realizar, lo tiene que actualizar. No solamente actualizar, porque muchas veces, ¿qué pasa en una inspección? Tienen su archivador de I+C, efectivamente llevan un control adecuado, básicamente están actualizando anualmente el I+C, pero no han comunicado al trabajador. Si yo actualizo mi per se, ¿cómo es mi forma básicamente, cómo es mi forma de, a ver, cómo es mi forma de comunicar que yo efectivamente estoy elaborando el I per se? Mi forma de comunicar básicamente va a ser por varios motivos, por varias fuentes, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ser la capacitación, ¿no? Una capacitación es una forma de difundir. ¿Qué más? Tengo que publicar. Si yo publico, entonces ya estoy cumpliendo con difundir. ¿Qué más? Tengo que entregar un cargo al trabajador, una copia, ¿no? Entregar una copia, ¿ok? Una copia. Entonces, ahí yo estoy cumpliendo como empleador, estoy cumpliendo con la difusión y la actualización de mi IPC. Ok, ¿dónde se tiene que difundir? En cada puesto de trabajo. Como les decía, en las fábricas o en las empresas nosotros podemos tener diferentes áreas, ¿no? Entonces, diferentes áreas de producción, por ejemplo, ¿no? Acá tú vas a tener tu almacén, acá vas a tener tu área de producción, puedes tener tu área de despacho, por ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿no? Despacho. Y cada área debe tener su propio IPC. Cada área debe estar colocado un IPC acá, un IPC aquí, un IPC aquí. ¿Por qué? Porque en cada área se desarrollan diferentes actividades y en cada área existen diferentes peligros. Cada peligro conlleva un nivel de riesgo. Entonces, yo prefiero que mi trabajador de almacén conozca todos sus peligros asociados a su área. Mi trabajador de despacho también conozca básicamente las actividades de su área, ¿no? Del área de despacho. En una obra, por ejemplo, en una obra de construcción, lo que muchas veces hacen es un IPC general. ¿Por qué? Porque incluye diversas actividades de construcción, ¿no? Diversos procesos constructivos. ¿Qué más? En una obra, lo que se puede realizar es básicamente trabajarlo por cada puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un operario que es un operario fierrero, el que va a realizar la habilitación del acero, el doblado del acero, va a ser armado de un castillo, de una columna. Entonces, él tiene sus propios riesgos, por ejemplo, de un maestro carpintero, ¿no? El maestro carpintero va a tener sumamente diferente el tema básicamente de sus actividades. Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar qué puesto realiza qué tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, como también les comentaba, ¿quién lo realiza? ¿Quién realiza básicamente eh, la elaboración del IPC? Una persona competente, ¿no? Una persona que conoce básicamente el tema del SST, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿en base a qué se hace el IPC? En base a la consulta con los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores tienen que intervenir en la elaboración del IPC? Porque ellos son los que conocen de primera mano qué peligros existen dentro de su centro de trabajo. Porque yo, si soy el encargado del área de seguridad,
Mi labor, claro está, de realizar los documentos, todo ello, pero yo no voy a conocer, por ejemplo, los peligros que están en un taller de metal mecánica, por ejemplo. Yo no voy a conocer los peligros que hay en el área de almacén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no trabajo directamente ahí. El trabajador es quien conoce, por ejemplo, su peligro. ¿Qué va a hacer? Eh, Hay un cable pelado. Allá, ellos ya han identificado su peligro. ¿Pero yo conoceré el peligro? No. ¿Por qué? Porque yo no estoy en ese área. Muchas veces lo que pasa es que los IPRC solamente se hacen en gabinete, y eso está mal. Cuando se hace solamente en gabinete, estamos incurriendo en que no hacemos la consulta a los trabajadores, ¿no? Por eso muchas veces que el trabajador no entiende qué es un IPRC. Nosotros le entregamos un IPRC y el trabajador por mera formalidad solamente recibe el documento y lo dobla, lo guarda, se le extravía, nunca lo ha revisado el IPRC. ¿Por qué? Porque no conoce qué es un IPRC. En cambio, si tú a tu trabajador le enseñas qué es un IPC, le dices que ellos tienen que participar en la elaboración, allá, ellos ya se quedaron grabados, ¿ya? Se quedan grabados porque ellos te están ayudando a hacer el IPC. Y cuando lo ven publicado en su área, van a decir, ah, ya, el ingeniero vino y me consultó qué peligros había y yo le ayudé a hacer el IPC. Ahí están. Y cuando hay una fiscalización, el inspector, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a preguntar al trabajador, ¿has participado en la elaboración de tu IPC? Otros desconocen, ¿no? Dicen, ¿qué es un IPC? Ahí uno ya se da cuenta de que, uno, no se le ha capacitado sobre el IPC, no se le ha entregado un IPC, y mucho menos han participado en la elaboración del IPC. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Los trabajadores son un ente muy importante para poder elaborar el IPC. Entonces, tus trabajadores tienen que, básicamente, participar en la elaboración del IPC. ¿Qué más? Los representantes, el comité que hemos visto la semana pasada, los representantes del comité, ya puede ser representantes. ¿Quiénes son los representantes? A ver, chicos del comité, para recordar. ¿Quién representa el comité ante el empleador? Y en este caso, ¿quién representaría el comité? Hay una persona que representa el comité. A ver, por el chat, ¿quiénes han estado atentos la semana pasada en la clase? Dentro de la estructura de un comité hay una persona, un miembro, y que tiene una catalogación. ¿Quién representa al comité? Ah, chicos, participemos por el chat. ¿Alguien se recuerda de quién representa el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el empleador? ¿Nadie? A ver, chicos, ¿quién representa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el empleador? La clase pasada dimos una estructura y justo dentro de esa estructura dijimos, ¿no? ¿Nadie? Uy, me sorprende. Hay que repasar bastante las clases que dictamos para que ustedes también ya básicamente se empapen de la materia, del tema, ¿no? Dentro del comité tenemos una estructura, ¿ok? Tenemos al presidente, tenemos al secretario y tenemos a los miembros. Entonces, ¿quién representa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el empleador? Representa el presidente. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? El representante del Comité de Seguridad también tiene que participar en la elaboración del IPRC. Es por eso que cuando uno ya hace un IPRC, vamos a ver más adelante, y nosotros hacemos las firmas, tiene que ir la firma del representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso es el presidente. Entonces, porque el presidente y todo el comité tienen que participar de la elaboración del IPRC. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Una vez más, ¿quién representa al comité ante el empleador? Lo representa básicamente el presidente. El presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es quien representa a todo el comité ante el empleador. ¿Ok? Ok, continuamos. A ver. Esta estructura ya la habíamos visto en la primera clase, pero la vamos a detallar
más minuciosamente aquí para que ustedes puedan entender. ¿Ok? Aquí está el paso a paso de cómo o qué consideraciones debemos tener para realizar un IPRC. Primero, tenemos las actividades rutinarias y no rutinarias. La parte que dice acá, ¿no? ¿Qué quiere decir actividades rutinarias? Actividades rutinarias son las actividades que se realizan todos los días. Por ejemplo, en una fábrica, ¿no? En una fábrica tú vas a tener tu proceso. Vas a hacer el proceso A, luego vas a hacer el proceso B, luego vas a hacer el proceso C, ¿no? Entonces, en el día a día, para que se haga un tubo, por ejemplo, yo tengo que pasar por el proceso A, tengo que pasar por el proceso C, B y tengo que pasar por el proceso C. Acá habrá un operador, otro operador, otro operador. Entonces, esas personas ya conocen qué es lo que van a hacer en el día a día. No sé, uno asegurará la máquina, otro programará la máquina, otro recepcionará, otro contará, pero todos ya conocen en el día a día cuáles son sus actividades. A eso nosotros llamamos actividades rutinarias, porque se repite constantemente. ¿Y qué son las actividades no rutinarias? Las actividades no rutinarias son aquellas que son encargadas por las situaciones de emergencia, ¿no? Como lo dice acá, según lo establecido en el puesto de trabajo, así también como las situaciones de emergencias que se podrían presentar. Entonces, estas situaciones de emergencia básicamente, esas son las actividades no rutinarias. ¿Por qué no rutinarias? Porque yo voy a realizar esa actividad por una mera casualidad o por una mera emergencia, ¿no? Por ejemplo, se ha roto una guarda de seguridad, se ha roto una faja de transporte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que parar nuestras actividades, tenemos que parar básicamente todo lo que estábamos haciendo aquí y acudir ante la emergencia. Entonces, todas esas actividades no rutinarias yo las tengo que contemplar. Ahora, ingeniero, pero ¿cómo contemplo las actividades no rutinarias? Pues yo tengo que ponerme en los supuestos de qué cosas voy a realizar cuando sucede una emergencia, por ejemplo, ¿no? Si se ha roto una guarda de seguridad, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, tienen que venir el área de mantenimiento y el área de mantenimiento lo que va a venir a hacer es básicamente cambiar la guarda de seguridad. Haremos una parada de emergencia, se cambia la guarda de seguridad y dentro del cambio de guarda de seguridad, por ejemplo, habrá inspección previa, habrá retiro de la guarda dañada, habrá colocación de la guarda nueva, habrá, por ejemplo, básicamente inspección posterior. Entonces, todas esas actividades que yo estoy detallando ya son actividades no rutinarias. Y eso también se tiene que contemplar dentro de tu IPRC. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver aquí? Para realizar un IPRC, nosotros tenemos que verificar las condiciones del trabajo existentes. ¿Cómo están trabajando actualmente nuestros trabajadores? ¿No? Básicamente, identificar los factores de riesgo. Tenemos que ir al centro de trabajo y poder identificar, por ejemplo, instalaciones eléctricas, poder identificar básicamente condiciones de trabajo, si tenemos maquinarias, que las maquinarias estén adecuadas, que, por ejemplo, las mesas de trabajo estén adecuadas, la parte ergonómica, si se tiene sillas, por ejemplo, en el área administrativas, que las sillas estén adecuadas. Entonces, todo eso, como una inspección nosotros hacemos, una inspección de condiciones inseguras y podemos identificar las condiciones inseguras para poder incluirlas dentro de nuestro IPRC. ¿Ok? Luego ya pasamos a identificar los peligros y y evaluar básicamente y evaluar lo que es básicamente el nivel de riesgo, ¿no? Identificamos el peligro en esta parte, identificamos ya el peligro, identificamos el peligro y luego lo catalogamos el nivel de riesgo que va a tener. Esto ya son de lo existente. ¿Qué es lo que existe dentro de tu trabajo? Y ahí nosotros vamos a poder identificar qué es un peligro. Ahorita vamos a ver cuál es el concepto de peligro y cuál es el concepto de riesgo para que ustedes lo puedan materializar. ¿Ok? En materia de seguridad y salud en el trabajo,
básicamente tenemos que identificar los peligros que guardan relación con el medio de trabajo, ¿no? Que un trabajador se desplace, por ejemplo, eh, por zonas despejadas. ¿Qué pasa si en tu área de trabajo hay cajas obstruidas, por ejemplo? ¿No? Eso es un peligro. Un peligro es toda situación potencial que puede causar daño al trabajador, ¿ok? ¿Qué más? Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. Entonces, si nosotros tenemos trabajadores con alguna discapacidad dentro de nuestro centro de trabajo, tenemos que incluirlo dentro del IPRC. No solamente para trabajadores con discapacidad, sino también para trabajadores adolescentes y para trabajadores gestantes, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un trabajador, una trabajadora gestante en tu centro de trabajo? Tienes que incluir qué peligros, qué riesgos tiene la trabajadora gestante, por ejemplo, ¿no? Una trabajadora gestante no puede realizar trabajos de carga, por ejemplo, carga de pesos, no puede realizar tránsitos, básicamente elevados, no puede subir quizás hasta cierto nivel, no puede hacer trabajos de desnivel, si es una ingeniera, por ejemplo, no va a poder ir a inspeccionar, ¿no? Una chimenea, por ejemplo, no va a poder subir. Entonces, uno tiene que registrar todo ello dentro de tu IPRC. ¿Qué más? Los resultados de la evaluación de los monitoreos básicamente ocupacionales. Como le decía en la primera clase, nosotros, dentro de nuestro programa, vamos a realizar los monitoreos ocupacionales también. Por ejemplo, ¿no? En tu programa, este es un Gantt, por ejemplo, vamos a tener que en el mes de junio te toca hacer un monitoreo, ¿no? Monitoreo. Luego, en el mes de octubre, por ejemplo, te toca hacer tu actualización del IPRC. La actualización básicamente del IPRC, ¿no? Si nosotros hacemos la actualización del IPRC, el IPRC, el IPRC se tiene que realizar después del monitoreo ocupacional. ¿Por qué? Porque yo en el monitoreo ocupacional voy a poder identificar qué factores de riesgos físicos tengo. Por ejemplo, si yo en un área tengo nivel de ruido elevado, entonces ese es un peligro para mis trabajadores, ¿no? Por ejemplo, cortar acero. Emite más de 85 decibeles. Entonces, es un peligro. Y su nivel de riesgo va a ser de acuerdo al daño que puede ocasionar al trabajador, ¿no? Y su medida de control, por ejemplo, va a ser colocar cámaras acústicas, colocar, no sé, alguna guarda, evaluar otro método de corte, por ejemplo, puede ser una medida de control. Y finalmente, si yo no puedo realizar nada de eso, tengo que entregarles, por ejemplo, orejeras a mis trabajadores, ¿no? Si yo entrego orejeras a mis trabajadores, ahí ya estoy haciendo una medida de control, ¿ok? Entonces, tengo que identificar riesgos químicos, por ejemplo, monitoreos de CO2, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos. Si yo evalúo a los trabajadores del área administrativa, por ejemplo, evalúo que sus sillas no cumplen con el tema de la ergonomía, ¿no? No cumplen con los puntos de apoyo, no cumplen con un respaldar adecuado, no cumplen con las 5 ruedas que debería tener una silla ergonómica. Entonces, ahí ya estoy identificando un riesgo, por ejemplo. Y el riesgo psicosocial, básicamente, también se hace una encuesta a todos los trabajadores y se identifica, por ejemplo, posibilidades o factores latentes que pueden ocasionar riesgos psicosociales a los trabajadores. Entonces, todos estos factores de riesgo yo tengo que incluirlo dentro de mi IPRC. Por eso, básicamente mi monitoreo tiene que ser antes de realizar mi actualización de IPRC. Si yo lo realizo después, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque yo ya no tomo esta información para poder actualizar mi IPRC, ¿no? Digamos, este año hago mi monitoreo y me ha salido factores de riesgo, factores o nivel de ruido normales, por ejemplo, ¿no? Pero el próximo año hago, y no sé qué ha pasado, pero el nivel de ruido ya es alto.
Entonces, ok, algo está pasando. En la matriz per se yo tengo que actualizar esa información. Lo mismo ha pasado con el COVID, por ejemplo, ¿no? El COVID, ¿qué cosa era? Un riesgo biológico. En el 2020, 2021, el COVID tenía un riesgo alto. Entonces, el riesgo alto era que podía ocasionar la muerte de los trabajadores, ¿no? Por una contaminación biológica, por ejemplo. Pero en estos tiempos ya el COVID está controlado. ¿Por qué? Porque el COVID ya tiene sus medidas de control, que son las vacunas, por ejemplo, ¿no? Las vacunas, ya el COVID ya se ha vuelto una enfermedad estacional y ya no afecta a los trabajadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi per se? No voy a eliminar el COVID, porque el COVID puede seguir estando como una enfermedad estacional. Y yo lo que tengo que hacer es bajar el nivel de riesgo del COVID, porque el COVID ya no te va a matar, sino el nivel de riesgo puede ser menor a lo que era comparado en el 2020, en el 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso te sirven los monitoreos, para eso te sirve toda la información que nosotros también podemos recabar, por ejemplo, de los accidentes, ¿no? ¿Qué ha pasado si muchas veces, ahora, con el ejemplo, lo que ha pasado en Trujillo, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en Trujillo, eso es un, básicamente, recién, ahora reactivamente, lo que están haciendo es evaluar todos los centros comerciales para identificar el peligro, cosa que se debió prever para no causar todo el desastre, el daño que han hecho tantas personas. Y básicamente ahora recién estamos aprendiendo de eso, ¿no? Por ejemplo, en la investigación del accidente, nosotros ya tomamos una medida reactiva, no tomamos una medida preventiva. La medida reactiva es cuando ya sucedió la desgracia y recién nosotros anotamos qué cosa ha ocasionado, por ejemplo, la caída de ese techo del molde del Real Plaza de Trujillo. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, falta de mantenimiento, falta de inspecciones, malos cálculos estructurales. Entonces, todo eso son factores o son peligros, por ejemplo, ¿no? Que si se hubiera realizado una adecuada inspección, se hubiera tomado, por ejemplo, un control de ingeniería, ¿no? Se hubiera tomado una medida preventiva. ¿Qué hubiera pasado si había un cálculo o un trabajo de mantenimiento exhaustivo, ¿no? En donde se identificarían, por ejemplo, agrietamientos en las estructuras, se hubiera identificado corrosión en las estructuras metálicas, debilitamiento en la parte, en las vigas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Preventivamente se hubieran reforzado eso, ¿no? Entonces no hubiera pasado y esas causas nosotros también tenemos que incluirlas dentro de nuestro IPC, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Entonces, por ejemplo, esa empresa, ¿qué realizará? Ya, entonces, si mi mantenimiento antes era anual, ahora mi mantenimiento, ¿qué va a ser? Va a ser semestral. Estoy corrigiendo algo que yo debí prever antes. A eso se refiere, por ejemplo, de todas las investigaciones que nosotros realizamos de incidentes peligrosos, accidentes, tenemos que encontrar las causas y poder mitigarlas a través de las medidas de control, y esas medidas de control tienen que estar dentro de nuestro IPC. ¿Qué más? Los datos estadísticos recopilados, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID, lo que decía era el sector etario o básicamente el sector por género, o básicamente era por condición de salud, y también era por el nivel etario, o sea, a trabajadores de cierta edad les podría afectar más el COVID, a trabajadores con cierta comorbilidad también les podría afectar más el COVID. Entonces, toda esa información nosotros también tenemos que adoptar para poder elaborar un IPC, ¿no? Entonces, como verán, son varios pasos que nosotros debemos seguir, varias cosas que debemos conocer dentro de nuestra organización para poder elaborar un IPC adecuado, ¿ok? A ver, continuamos. Ya, continuamos. Como les decía, el peligro básicamente es la fuente que va a ocasionar daño a una persona, ¿ok? El peligro, como les dije, el peligro es la fuente
la fuente que ocasiona daño a una persona. ¿Qué va a hacer esta fuente? Ocasiona daño a una persona. Entonces, el peligro está en diversas circunstancias. Vamos a tener un peligro, por ejemplo, vamos a tener un peligro físico. ¿Qué quiere decir un peligro físico? Por ejemplo, o vamos a detallarlo aquí nada más rápido para poder darles los ejemplos. Vamos a tener peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros físico-químicos, peligros eléctricos, ergonómicos, mecánicos, locativos y psicosociales. Entonces, todos los peligros que nosotros vamos a poder encontrar, y ahora voy a pedir la participación de ustedes porque dentro de su centro de trabajo se van a hacer la idea y van a identificar sus propios peligros, ¿ok? Luego tenemos, encontramos ya al primer peligro, que son los peligros físicos, ¿no? Los peligros físicos, por ejemplo, lo vamos a encontrar en vibraciones. A ver, chicos, por el chat, todos atentos, ¿ya? Quiero su participación, por favor. Eh, ¿Dónde encontramos vibraciones? ¿En qué tipo de actividades encontraremos vibraciones, por ejemplo? A ver, chicos, ¿en qué tipo de actividades encontramos vibraciones, por ejemplo? Vemos en molienda, muy bien. Por ejemplo, si tenemos máquinas grandes, las máquinas grandes de las moliendas van a generar vibraciones, ¿no? Y si hay un operario, por ejemplo, en este caso, como podrán ver aquí, eh, en molinos de bola, muy bien, en una planta concentradora, por ejemplo, ¿no? En una molienda vamos a encontrar también, las máquinas son de gran tonelaje, las máquinas son grandísimas. Justo hace un par de semanas fui a visitar una planta concentradora y vi un molino de bolas, por ejemplo, ¿no? Y esos son grandes. No solamente te dan vibración, sino también te dan ruido, por ejemplo, ¿no? El ruido que emiten esas máquinas son fuertes, son niveles altos. Entonces, eso es un peligro físico. A lo que Frank, por ejemplo, nos dice que es un operador, a él está expuesto a un nivel de vibración, por ejemplo, alta, a un nivel de ruido, quizás más de los 90, de los 85 decibeles, ¿no? Aquí en nuestro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver quiénes tienen vibraciones, los operarios, por ejemplo, que realizan una rotura de rocas, roturas de piedras en la elaboración, por ejemplo, en la construcción de una carretera, ¿no? La máquina que utilizan es un rotomartillo. El rotomartillo, ¿qué es lo que va a producir? Altas vibraciones dentro del trabajador. La vibración a nivel alto de exposición, a nivel alto de exposición para un trabajador, también es dañino, ¿no? Porque puede causar una perturbación funcional del trabajador. ¿Qué más? Esta misma máquina genera altos decibeles de nivel de ruido, por ejemplo, ¿no? Por eso es que quizá el trabajador tiene sus protecciones auditivas. ¿Qué más es otro peligro físico? Las radiaciones ionizantes, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de radiación ionizante. ¿Hay alguien aquí que trabaje en un centro de salud? ¿Alguien, alguna licenciada en enfermería, alguna técnica, tecnóloga? ¿Hay alguien que trabaje en un centro de salud? A ver, ¿alguien? Bueno, los que trabajan en un centro de salud, por ejemplo, están expuestos a una radiación ionizante, ¿no? La radiación ionizante lo vamos a encontrar en las famosas máquinas de rayos X, por ejemplo, en las tomografías, ¿no? Si una persona es tecnóloga, eh, la persona, la persona tecnóloga es la persona encargada de poder manipular el equipo y de poder estar en el área. Es por eso que dentro de esta sala de rayos X se tiene que hacer un monitoreo mensual de radiación, ¿no? Para ver que los límites de radiación o el nivel de radiación no superen los límites. Entonces nosotros estamos controlando ahí. Ese es un peligro también físico, ¿no? La llama libre, por ejemplo, la llama libre, los trabajadores que trabajan en metalurgia, que trabajan en la minería, que están expuestos, por ejemplo, a altas temperaturas de calor, también el calor es un riesgo físico.
¿ok? Exposición tanto a temperaturas ambientales extremas, por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Pasco, estoy casi a 2 grados, 3 grados de temperatura actualmente, y hay trabajadores que están laborando en las mineras y que están expuestos a este nivel de frío, por ejemplo, ¿no? Nivel de frío, y no solamente de frío, también de calor, porque en las minas, en los socavones, ya la temperatura aumenta, por ejemplo. Entonces, esta exposición de temperaturas ambientales también es un nivel de riesgo físico. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a tener objetos a temperaturas extremas, por ejemplo, los que hacen trabajos de soldadura, trabajos de, ya sean trabajos expuestos a condiciones extremas en temas de calor, a personas expuestas a la oscuridad, quienes estarán expuestos aquí, por ejemplo, la minería también, ¿no? En la humedad también tenemos en minería, en los explosivos también vemos en la minería, por ejemplo, cuando realizan la manipulación de los explosivos, materiales inflamables, por ejemplo, todo lo que trabajan en el área de mantenimiento, van a tener trabajos inflamables, proyección de partículas, por ejemplo, los que realizan trabajos de tornería, trabajos de corte de algún material, van a tener también el tema de la proyección de partículas, ¿ok? Entonces, como verán, el riesgo físico lo vamos a encontrar en todas estas actividades. Por eso es muy importante que, así como Frank, ya está identificando qué riesgos físicos tiene dentro de su trabajo, ¿no? Y cada uno de ustedes vayan participando en el chat para que ustedes mismos vayan conociendo dentro de su ámbito laboral qué tipo de riesgos tienen dentro de su zona de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo identifico estos peligros, más adelante vamos a ver cómo lo vamos a reducir y evitar que el trabajador sufra algún daño por la exposición al peligro. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos peligros mecánicos, por ejemplo, ¿no? Peligros mecánicos es asociados ya a una maquinaria o a una, básicamente, a una condición física que va a permitir tener cierto nivel de peligro en ciertas condiciones, ¿ok? En los equipos, por ejemplo, ¿no? Los equipos. ¿Qué peligro representará este equipo, por ejemplo? ¿Qué te puede causar este equipo? A ver, chicos, como dice, en el número 3 dice equipos. Equipos es un equipo, es un ente mecánico que te puede ocasionar daño. Ahí, por ejemplo, vemos una maquinaria de una minera. ¿Qué, qué riesgos nos puede ocasionar esta maquinaria? ¿Qué es lo que nos podría ocasionar? A ver, participen, chicos, por el chat. Anímense, participen. Estamos aquí para aprender todos, chicos. A ver, ¿qué te puede ocasionar esa maquinaria? ¿Nadie? A ver, ¿o quieren que llame? Porque tenemos aquí varios conectados, pero no estamos participando y me preocupa bastante eso. A ver, han activado los micrófonos. Los que quieren participar por micrófonos pueden levantar la mano también para que la clase sea ya más dinámica, por favor. A ver, nadie se anima. A ver, tenemos, chicos, anímense. Luis, Israel, Irene, Renan. A ver, ¿qué nos puede ocasionar esa maquinaria? ¿Qué riesgos ocasiona a un trabajador esa maquinaria pesada que estamos identificando en la imagen? A ver, ¿qué te puede ocasionar? A ver, Israel, Irene, ¿qué nos puede ocasionar esta maquinaria cuando nosotros estamos desplazándonos, por ejemplo, ¿no? Pueden levantar la mano, pueden activar el micro, está activado para todos. Bueno, continuamos. En vista que
Hoy día creo que no quieren nadie participar, vamos a seguir, ¿ok? Bueno, los equipos pesados, básicamente las maquinarias, lo que pueden ocasionar el peligro latente que pueden ocasionar es, por ejemplo, el atropellamiento, el aplastamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos equipos van a tener puntos ciegos. Muy bien, Frank. Los equipos pesados tienen puntos ciegos. Y los puntos ciegos lo que hacen es que obstaculizan la visión del operador. Y, por ejemplo, si un trabajador está parado acá, ¿tú crees que el operador lo va a ver? No, no lo va a ver. ¿Qué te ocasiona? Atropellamiento. Para eso, dentro de minería, por ejemplo, hay las medidas de control, las cuales son básicamente identificar las zonas de tránsito, ¿no? ¿Por dónde tienen que caminar un trabajador? Hay zonas de tránsito y los que incumplen las zonas de tránsito es una falta grave, por ejemplo, dentro del sector minero. Otra medida de control que ponemos a las maquinarias, por ejemplo, es el límite de velocidad. Una maquinaria no puede recorrer por más de 15 a 20 kilómetros por hora dentro del centro de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si corre o avanza más velocidad? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a incurrir en que tiene un mayor nivel de riesgo a poder causar un atropellamiento, ¿no? Cuando hay neblinas, a ver, Frank nos dice, cuando hay neblinas, hay mucho peligro de visibilidad. Muy bien, claro, ¿no? Cuando hay neblinas, cuando hay lluvias, cuando hay nevada, cuando hay granizos, truenos, aquí lo conocen como zona roja, ¿no? Alerta roja le llaman algunos. Alerta roja, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a parar todas las actividades. ¿Qué es lo que ha pasado hace 2, 3 semanas en la minera Chinalco, por ejemplo, ¿no? Hubo una gran descarga eléctrica a unos operadores que estaban trabajando en plena tormenta. Entonces ahí no se cumplió, por ejemplo, el tema de la alerta roja, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otras mineras que sí son estrictos en alerta roja, empieza a nevar, empieza a haber truenos, ya paran todas las actividades que tienen pendiente. ¿Qué más? Las maquinarias, las máquinas. Aquí tenemos una máquina que es un torno, ¿no? El torno nos sirve para conformar ciertas herramientas, ciertas piezas mecánicas. Aquí, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Un operario, ¿cómo se puede accidentar aquí en un torno? ¿Qué puede pasar en el torno? A ver, ustedes mismos identifiquen el peligro. El peligro es toda situación, toda fuente que te puede ocasionar daño. Por ejemplo, en un torno, ¿qué hacen? Hacen trabajos manuales, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo un lápiz, ¿no? Esto, por ejemplo, puede estar conformado en un torno, ¿no? Tiene una forma cilíndrica, en donde yo voy a ir desbastando manualmente en este tipo de tornos que son manuales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Uno, muy bien, Frank, las partículas, ¿no? Por ejemplo, eh, básicamente estoy conformando este material y lo que va a pasar es cuando choca el material metálico con otro material metálico, lo que va a pasar es las partículas, ¿no? El desprendimiento de partículas o la salida, por ejemplo, de material. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, tienen riesgos de atrapamiento. ¿Qué pasa si la mano del operario introduce accidentalmente en el torno? Lo que va a pasar es una amputación, por ejemplo, ¿no? Nosotros no queremos, pero eso, pues tenemos que identificarlos para nuestro IPRC. Recuerden que todo lo que estamos identificando ahora nos sirve para el IPC, ¿ok? ¿Qué más? Estructuras o infraestructuras, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, vamos a poder visualizar qué tipo de infraestructura tenemos dentro de nuestro centro de trabajo, las herramientas también, objetos punzocortantes y contundentes, por ejemplo, si van a hacer uso de alguna herramienta manual, si alguno es operario, por ejemplo, va a hacer uso de alguna en el mismo torno, por ejemplo, ¿no? Tienen elementos punzocortantes, ¿no? Los mismos punzones, los mismos afiladores, por ejemplo, son elementos punzocortantes. ¿Qué más? Las rocas. Por ejemplo, si estamos en una obra, estamos realizando un trabajo de estabilización de taludes o apertura de nuevos espacios dentro de un cerro, por ejemplo, lo que tenemos que cuidar básicamente aquí es el riesgo del desprendimiento de la roca, ¿no? Del desprendimiento de la roca o básicamente es aquí el diseño del talud. Un talud, por ejemplo, no tiene que tener cierto grado de
o tiene que tener cierto ángulo para que no pueda ocasionar daño o desprendimiento de rocas, por ejemplo, ¿no? Acá quizás ha sido muy vertical el tema del corte, mírame. Aquí ha sido vertical, por eso el ángulo no es echado, el ángulo es muy vertical, queda casi para 90 grados, y es por eso que sucede la situación del desprendimiento de la roca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Recipientes a presión. Recipientes a presión, los que trabajan con aire comprimido, por ejemplo, el trabajador o el operario mecánico que está inflando, por ejemplo, una llanta, muchas veces ha pasado, ¿no? Estamos inflando la llanta y no estamos midiendo adecuadamente a cuánto está la presión, nos pasamos de la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Va a explosionar la llanta. Explosiona la llanta, puede causar hasta un accidente fatal, ¿ok? ¿Qué más? Superficies, vehículos en movimiento, como lo podemos ver acá también, en esta zona, vehículos en movimiento, muebles, los materiales, aire comprimido, el mismo caso de las llantas, por ejemplo, trabajos en altura. Lo más crítico dentro de una zona, de una fábrica, por ejemplo, aquí están trasladando, mediante un puente grúa, están trasladando un paquete metálico o un paquete de fierros, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se logra ver aquí, ahora vamos a extender, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, por ejemplo, miren, aquí hay un operador. Uy, aquí hay un operador, ¿no? Aquí hay un operador. Entonces, aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo carga suspendida, trabajos a desniveles. Están trabajando un trabajo de alto riesgo que es el izaje a través de un puente grúa, por ejemplo, ¿no? Él es el operario que está conduciendo. Entonces, este operario estará a salvo. ¿Qué creen ustedes? Este operario, si acá se rompe el cable, se cae todo esto en diagonal y va a aplastar al operario. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si trabajan en un centro de, por ejemplo, de carga suspendida, establecer los límites. El operario no puede estar parado ahí. El operario tiene que estar parado, no sé, a unos 10 metros atrás de la grúa, no adelante, porque de atrás tú estás viendo por dónde estás dirigiendo la carga. En este caso, el operario, por ejemplo, se expone mucho al aplastamiento. Este, por ejemplo, es un trabajo de alto riesgo. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta. ¿Ok? A ver, ¿qué dice Frank? En mi área tuvimos problemas de energía eléctrica, caídas de tensión. Bueno, ahorita vamos a ver riesgos eléctricos, peligros eléctricos, y ahí vamos a detallar básicamente lo que Frank nos está mencionando. ¿Ok? Trabajos a desnivel, trabajos de carga suspendida, como ya le estaba explicando, también son peligros mecánicos. Como verán, en todo centro de trabajo, en todas actividades, vamos a encontrar múltiples peligros y nosotros tenemos que tener ese ojo clínico para poder identificar los peligros y anotar dentro de nuestro IPRC. Por eso que se hace anualmente la revisión, porque este año, por ejemplo, se me pudo haber pasado un peligro que no identifiqué aquí, pero el otro año, que yo ya voy a actualizar nuevamente mi IPRC, ya tendré conocimiento, tendré más experiencia y podré identificar adecuadamente cuáles son los peligros. ¿Ok? También tenemos peligros locativos. Los peligros locativos, por ejemplo, son asociados al área de trabajo, ¿no? Básicamente a la condición de trabajo. Tenemos que las vías de acceso, por ejemplo, en una fábrica, aquí tenemos el casito. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una vía de acceso, pero está obstruida por las cajas. Hay un terremoto, ¿cómo sale el trabajador? Entonces, ahí también tenemos un riesgo o un peligro potencial y que puede ocasionar un riesgo de aplastamiento, por ejemplo, ¿no? El apilamiento, no apilar más de 5 cajas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo apilo más de 10 cajas? En algún momento puede caer. Escaleras y andamios, nosotros tenemos que verificar las escaleras, los andamios, que estén en condiciones adecuadas, que las escaleras no estén oxidadas, que no estén rotas, los andamios de igual manera, que tengan los seguros, que sean andamios certificados, por ejemplo. Los espacios confinados también son riesgos locativos, por ejemplo, acá hay un espacio confinado. Un espacio confinado es aquella área en donde hay disminución de la concentración del oxígeno, ¿no? A eso se llama espacio confinado. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que tener autorrescatadores,
tenemos que tener líneas de vía, tenemos que tener todos los EPPs adecuados porque podemos identificar concentración de diferentes gases ahí, por ejemplo, ¿no? Ya llegamos a la parte eléctrica, lo que Frank nos estaba mencionando. ¿Qué decimos? Energía eléctrica directa, por ejemplo, eh, energía eléctrica directa hace mención a que nosotros, por ejemplo, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una condición insegura. Tenemos un peligro eléctrico acá. ¿Por qué? Porque hay cables expuestos. Nosotros no sabemos que estos cables son, bueno, por el grosor del cable puede ser de baja, media tensión. Entonces, estos cables, por ejemplo, pueden estar energizados. No sabemos si están energizados. No sabemos si no están energizados. ¿Por qué? Porque no hay un bloqueo adecuado, no hay una identificación adecuada. ¿Qué pasa si un operario viene y el operario agarra cualquier elemento del cable? Hay un contacto directo. A eso se llama energía eléctrica directa, ¿no? La energía eléctrica directa hace un contacto con la persona y ¿qué es lo que te va a pasar? Un, una descarga eléctrica directa. Un contacto eléctrico indirecto es esta situación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi lavadora. Dentro de la lavadora está produciéndose un cortocircuito. El cortocircuito hace un contacto con la estructura de la lavadora y yo toco la estructura. No estoy tocando la fuente. La fuente está aquí. La fuente de la falla eléctrica está aquí. Pero yo estoy tocando una estructura que, por ejemplo, en la lavadora muchas veces ha pasado y encima el trabajador está descalzo, mire, ve. Está descalzo, está haciendo una posición a tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar? La energía eléctrica se va a disipar por todo el cuerpo del trabajador. Entonces, este es un contacto eléctrico indirecto, porque no estoy tocando la fuente eléctrica, sino estoy tocando algún elemento que está haciendo contacto con la parte eléctrica y estoy haciendo tierra, como nosotros comúnmente le llamamos, y me va a pasar una descarga eléctrica tremenda. Y esto no solamente va a pasar, te puede pasar en el trabajo, sino también te puede pasar en el hogar, ¿no? Muchos videos, por ejemplo, hemos visto en donde trabajadores o personas descalzas agarran la lavadora y se electrocutan. ¿Por qué? Porque hay una falla interna de la lavadora y esto hace una conducción eléctrica al trabajador o a la persona haciendo una descarga eléctrica indirecta. Electricidad estática, por ejemplo, ¿qué nos habla de la electricidad estática? La electricidad estática, por ejemplo, hace mención cuando tenemos una maquinaria y ha tocado un cable eléctrico y esta maquinaria genera un campo estático de electricidad, ¿no? Genera, por ejemplo, ondas estáticas de electricidad. ¿Qué quiere decir? Que el operario, si baja por aquí, se va a electrocutar, porque hay un campo estático de electricidad. Aquí, por ejemplo, lo que te recomienda, en las mineras también capacitamos, que es que no, el trabajador, uno, no tiene que separar los pies muy a gran medida. Tiene que caminar con los pies arrastrándose y básicamente no abrir mucho los pies. O en todo caso, no separar los pies e ir saltando, ¿no? ¿Para qué? Para que la onda vaya disminuyendo. Mientras más lejos estás de la fuente, la electricidad estática va a ir disminuyendo. A eso se refiere electricidad estática, por ejemplo. Y los peligros ergonómicos que están asociados, por ejemplo, al diseño del lugar de trabajo, como les decía, ¿no? Si en tu centro de trabajo ustedes son personal administrativo, tienen que verificar que cuenten con una silla ergonómica, que tienen que verificar, por ejemplo, que su o la computadora esté al nivel de tu vista, el mouse, por ejemplo, la posición del mouse, la posición del teclado también es muy importante. ¿Por qué? Porque no te permite tener una fatiga ergonómica, ¿no? La distribución de los espacios, por ejemplo. Dentro de tu centro de trabajo tienen que tener la distribución de espacios para poder tener un ambiente ergonómico más saludable. Movimientos repetitivos, por ejemplo, algún trabajador de una fábrica, ¿no? Para realizar movimientos repetitivos, tiene que tener, por ejemplo, sus pausas activas. Las pausas activas hacen que el cuerpo relaje los músculos o la tensión que esté generando por los movimientos repetitivos. Posturas incorrectas. Las posturas incorrectas también son
una falta grave que también puede tener un trabajador y que a la larga le puede ocasionar una enfermedad ocupacional. Por eso es muy importante ir capacitando también a sus trabajadores sobre las posiciones ergonómicas, sobre las pausas activas, el levantamiento de cargas también, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, están haciendo un caso de levantamiento de cargas, están totalmente incorrecto, ¿no? El levantamiento de cargas, ¿qué nos dice? Que un trabajador o una persona, un varón, puede cargar como máximo 25 kilogramos y una dama como máximo puede causar o cargar 15 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Empujar o jalar cargas manualmente, por ejemplo, aquí están jalando la carga, están realizando una posición disorgonómica porque están afectando a su columna, por ejemplo, aquí este trabajador no le está dando fuerza a sus piernas, sino le está dando fuerza básicamente a la columna, ¿no? Y la columna puede sufrir una lumbalgia, puede sufrir una contusión u otra enfermedad ocupacional que pueda ser por carga, ¿ok? Y básicamente estos son también los peligros que nosotros vamos a poder encontrar dentro de las áreas de trabajo. ¿Qué más? A ver. También tenemos riesgos biológicos, por ejemplo, los que han trabajado o trabajan en algún restaurante van a tener los riesgos biológicos, ¿no? Alimentos contaminados, por ejemplo, aquí no hay ningún elemento de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Nadie tiene un EPP, nadie tiene guantes, el trabajador aquí está cortando sin básicamente sin una medida preventiva, están contaminando el ambiente con microorganismos, los envases están sucios, entonces todo eso son peligros biológicos, por ejemplo, ¿no? Peligros psicosociales, el vandalismo. Hoy en día las extorsiones, hoy en día la delincuencia genera que el trabajador esté estresado socialmente, por ejemplo, ¿no? Que al trabajo vas asustado, vas con miedo, vas con temor de que al salir del trabajo te van a asaltar o te están llegando llamadas extorsivas, no estás trabajando. Eso también genera, por ejemplo, el vandalismo, ¿no? El estrés laboral ya es directo con la carga laboral que puedas tener, un estrés laboral. También hay medidas para poder controlar el estrés laboral. Para eso están los monitoreos psicosociales y evaluar los factores que ocasionan estos estreses laborales y nosotros podemos corregirlos a través de una capacitación, a través de un entrenamiento y todo ello. Y los eventos naturales también, que eso nosotros no podemos controlarlo, pero sí podemos preverlo. Por ejemplo, tormentas eléctricas, como les explicaba el caso de las mineras, el tema de deslizamientos, hoy en día los huaicos, por el tema de las lluvias, también el tema de las inundaciones, por ejemplo, en el sur de Lima, lo que está pasando, ¿no? Los huaicos, las sequías, también lo que pueda pasar, sismos, lluvias, todo eso también tenemos que contemplar, por ejemplo, dentro de nuestro IPRC. Por ejemplo, las fábricas que están en la costa, obligatoriamente incluir el tema de los sismos, por ejemplo, ¿no? Si tu centro de trabajo está en un lugar actualmente donde está lloviendo, también tienes que incluir el tema de la lluvia dentro de tu IPF. Y así nosotros podemos encontrar todos los peligros de todos los tipos en diferentes situaciones. También tenemos peligros químicos al momento de utilizar ciertos productos químicos que van a generar polvos, van a generar gases, vapores, neblinas, nieblas o rocíos, humos metálicos, por ejemplo, ¿dónde? Donde realizan trabajos de soldadura, por ejemplo, ¿no? Por eso es muy importante que el trabajador de soldadura esté con todos sus EPPs adecuados, incluso con básicamente, con los respiradores humos, sustancias inflamables, sustancias químicas y los productos conductuales, ¿no? Los peligros conductuales básicamente son asociados a los actos inseguros que puede ocasionar un accidente, incumplimiento de un estándar, por ejemplo, aquí están manejando con distracciones, carencia de habilidades, un trabajador que no conoce, no sabe de alguna habilidad o tareas nuevas que le puedas mandar a un trabajador inexperto, también son peligros conductuales. Y básicamente son esos todos los peligros que nosotros vamos a encontrar. Como les decía, la terminología de peligro tiene su definición en lo siguiente, ¿no? Es una fuente potencial para causar lesión o deterioro a la salud. Ese es un peligro.
El peligro es una fuente, es un contexto que va a ocasionar daño o puede ocasionar daño a un trabajador. Y al causar daño le va a generar lesiones o un deterioro a su salud. Eso es un peligro. Entonces, el peligro está latente. Con todo lo que hayamos podido identificar, esos son peligros. Y el riesgo ya es cuando el peligro se materializa y cuando ya hay daño directo al trabajador. Ejemplo, un peligro, por ejemplo, puede ser un piso mojado, ¿no? El piso está mojado, eso es un peligro. ¿Qué tipo de peligro será? Puede ser un peligro locativo, ¿no? Porque es asociado a tu centro de trabajo. Si el piso está mojado, va a estar latente. ¿Qué pasa si yo camino por el piso mojado? El peligro se materializa y se convierte en riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de caerme, de resbalarme. Ahí entendamos esos dos conceptos. Peligro, la situación, la fuente que siempre va a estar, y el riesgo es cuando hay la participación de un trabajador y el peligro se materializa. Y la consecuencia ya es el daño que genera el riesgo. Por ejemplo, si yo me he resbalado o me he caído, la consecuencia puede ser una contusión, una fractura, una lesión orgánica, si yo me golpeo, por ejemplo, la cabeza, incluso la muerte, ¿no? Si yo me he caído fuerte, puede ser una consecuencia. Entonces, todo eso nosotros tenemos que identificar qué es peligro, qué es riesgo y qué es la consecuencia. Hasta ahí se ha entendido estos conceptos, qué es peligro, qué es riesgo y qué es consecuencia. Quiero que lo tengan bien mapeado estos conceptos porque ya vamos a ingresar a hacer la matriz y para que no haya confusión más que todo en peligro y riesgo. ¿Han entendido qué es peligro y qué es riesgo? ¿O quieren otro ejemplo, por ejemplo? A ver, chicos, por el chat, ¿se ha entendido qué cosa es peligro y qué cosa es riesgo? A ver, ¿me confirman? ¿Se han entendido? ¿Quieren que repita otro ejemplo? Porque es muy importante que ustedes lo tengan claro, los conceptos tanto de peligro y riesgo, para ya ingresar a formular el tema de la matriz. ¿Nadie? A ver, Frank nos hace una consulta. Dice, si en 2 semanas hay accidentes laborales, ¿el IPRC se tiene que modificar antes de la fecha? No, no, no. Si hay un accidente, el IPRC se tiene que actualizar después del accidente. ¿Por qué? Porque en el accidente vas a identificar qué medidas o qué causas han ocasionado el accidente, ¿no? Por ejemplo, un accidente puede ser un trabajador se ha caído de una escalera. ¿Por qué se ha caído? Porque faltaban barandas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, las barandas son medidas de control. Y dentro de tu IPRC, en tal actividad, vas a colocar, por ejemplo, trabajos a desnivel y en tal lugar vamos a encontrar el peligro. El peligro, por ejemplo, va a ser trabajos a desnivel. Trabajos a desnivel, ¿qué riesgo va a ocasionar? El riesgo que va a ocasionar es la caída, ¿no? La caída. Y la consecuencia de la caída, ¿qué va a ser? Una fractura, contusión, golpes, eso es la consecuencia, ¿no? Y tu medida de control, ¿qué debe ser? Por ejemplo, en los trabajos a desnivel, colocar guardas de seguridad, colocar barandas de seguridad, colocar señalización. Ahí tú ya estás corrigiendo. Gracias a ese accidente, estás corrigiendo la medida de control, ¿no? Pues que tu nivel de riesgo va a ir bajando, ¿ok? Entonces, después de un accidente, se actualiza el IPC. Antes no, porque antes no vas a saber qué cosa está pasando. De forma preventiva sí lo podemos hacer, pero cuando pasa un accidente, tenemos que evaluar las causas y posteriormente incluir todas las medidas de control dentro de nuestro IPC. Claro, los accidentes que ya han ocurrido en otras áreas se toma como referencia, como le dije, ¿no? Todos los accidentes que nosotros ya hayamos pasado, el historial de accidentes lo vamos a tomar como referencia para poder también elaborar nuestro IPRC. Continuamos. Bueno, acá hay ejemplos de peligros, ejemplos de riesgos y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si en un área hay un nivel de ruido mayor a los 85 decibeles generados por una compresora. Ese es tu peligro. ¿Qué peligro tendremos aquí, chicos? El ruido, ¿qué peligro es? ¿Será un peligro químico, físico, biológico?
A ver, participemos, por favor. Hemos explicado recién en las láminas anteriores los tipos de peligro. El ruido, ¿qué tipo de peligro es? ¿Es un ruido biológico, un ruido, un peligro físico? ¿Qué tipo de peligro será el ruido, chicos? A ver, ¿nadie? Muy bien, Irene. El ruido es un peligro físico. Entonces, si un ruido es mayor a los 85 decibeles, estamos sobreexponiendo al trabajador, ¿no? Entonces, riesgo, ¿qué es? La sobreexposición al ruido. Quizás en ese momento no va a pasar una consecuencia inmediata, pero la consecuencia de aquí a un tiempo es una hipoacusia. La hipoacusia es una enfermedad ocupacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, con una consecuencia inmediata, lo que vamos a tener es aquí, en un taller puede haber una prensa sin guarda de protección, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar en una prensa sin guarda de protección? El riesgo es el atrapamiento. ¿Por qué? Porque la persona puede introducir la mano y va a generar un atrapamiento de la mano. Consecuencias, heridas y amputaciones. Entonces, ahí identificamos el peligro, determinamos el riesgo y determinamos la consecuencia. Básicamente, esto es la estructura que nosotros debemos hacer por todos los peligros encontrados dentro de nuestras actividades. ¿Ok? Ya estamos entrando ya a realizar un I per C. Entonces, la probabilidad, básicamente, vamos a tener un nivel de probabilidad para cierto grado de peligro, por ejemplo, ¿no? Si la probabilidad es baja, el daño ocurrirá raras veces. Si la probabilidad es media, el daño ocurrirá algunas ocasiones. Y si la probabilidad es alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Entonces, bajo la resolución ministerial 050-2013 TR, nos indica que estos son los niveles de la probabilidad. Entonces, hay que tomarle un pantallazo y recordar, ¿no? El nivel de probabilidad puede ser baja, puede ser media o puede ser alta. Luego tenemos el nivel de las consecuencias. El nivel de consecuencia puede ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, ¿no? Ligeramente dañino cuando la lesión es pequeña, cuando la lesión es sin incapacidad. ¿Qué quiere decir eso? La incapacidad es cuando un trabajador no puede retornar a su centro de trabajo ese mismo día. Por ejemplo, por un corte pequeño, ya me he cortado la mano, pero puedo seguir trabajando. Eso es ligeramente dañino. Dañino es lesión con incapacidad temporal, una fractura, por ejemplo. Si yo tengo una fractura, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener un días de descanso médico, por ejemplo, ¿no? O hasta meses de descanso médico. Eso es dañino, porque la lesión es con incapacidad temporal. El daño a la salud es reversible, ¿no? La sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, todos son reversibles por un tratamiento, ¿no? Vas a tener que llevar un tratamiento para que puedas reincorporarte al centro de trabajo. Extremadamente dañino, lesión con incapacidad permanente. Ojito acá, incapacidad permanente ya es cuando hay un daño orgánico al trabajador, una amputación, una fractura mayor, la muerte. Entonces son lesiones con incapacidad permanente. Entonces yo, por ejemplo, tengo que ponerme en esa situación. En el caso anterior, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo para este caso, ¿ok? Tengo prensa sin guarda de protección. Me va a generar un atrapamiento y como consecuencia voy a tener una herida o una amputación. Recuerden ese ejemplo, ¿ok? La probabilidad depende básicamente de lo que pueda ocurrir en su centro de trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, la guarda de seguridad, la prensa siempre está sin guarda de seguridad, entonces la probabilidad va a ser alta. Pero si tu guarda solamente está o la prensa está sin guarda de seguridad solamente por un día, por una semana, por un mantenimiento, puede ser media, ¿no?
Entonces tú identificas. ¿Qué más? La prensa sin guarda de seguridad, ¿qué es lo que te puede ocasionar? Te puede ocasionar una herida, ¿no? Herida puede ser básicamente dañino. ¿Por qué? Porque te puede ocasionar una incapacidad temporal. Pero si hay amputación, te puede ocasionar una incapacidad permanente que va a ser extremadamente dañino. Ahí yo estoy evaluando si yo le coloco dañino o extremadamente dañino. ¿Ok? Y ya nos vamos a este cuadrito, que es para hallar el nivel de riesgo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos dicho, la prensa está sin guarda de seguridad. ¿Ok? ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado porque recién hoy día se ha roto la guarda de seguridad y casi nunca pasa. Entonces es baja. Mi probabilidad es baja. Porque la prensa siempre tiene guarda. Solamente hoy día no ha tenido guarda porque se ha roto. ¿Ok? Pero la prensa sin guarda me va a ocasionar una amputación. Yo me tengo que ir al caso más extremo. Entonces es extremadamente dañino. ¿Ok? Entonces, si es extremadamente dañino, a ver, vamos a borrar. Yo me tengo que ir al caso más extremo. Entonces, la guarda puede estar, o la prensa puede estar sin guarda por un tema de una rotura, pero esa prensa me va a ocasionar una amputación. Y al ocasionarme una amputación, me va a generar un nivel de riesgo moderado. ¿Ok? Entonces estoy haciendo básicamente interceptar la probabilidad baja con la consecuencia extremadamente dañina. Me genera un riesgo moderado. El riesgo moderado es del 9 al 6. Entonces, su interpretación, ¿qué quiere decir? Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. ¿Ok? Entonces, cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortales o muy graves, la amputación, se precisa una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de una mejora de las medidas de control. Entonces, esta es la interpretación. Yo estoy hallando mi nivel de riesgo. Mi probabilidad puede ser baja y mi consecuencia puede ser dañina. ¿Ok? Entonces, eso es cómo se halla el nivel de riesgo. Este cuadro, esta información lo van a encontrar en la resolución ministerial 050-2013 TR. ¿Ok? Ahora, la jerarquía de controles, como les dije inicialmente, está situado básicamente aquí. Si yo tengo un peligro, lo primero que tengo que hacer es eliminar el peligro. Primero busco eliminar el peligro. No puedo eliminar el peligro, busco sustituirle el peligro. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, de la misma guarda. La guarda de seguridad, la prensa sin guardas de seguridad, ¿se puede eliminar? ¿Se podrá eliminar ese peligro? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo eliminamos el peligro de la prensa sin guarda de seguridad? ¿Se podrá eliminar ese peligro? A ver, chicos, ¿se podrá eliminar? ¿Y cómo eliminaríamos ese peligro? Por ejemplo, la prensa no tiene guarda de seguridad, es un peligro. Estamos en la jerarquía de controles. ¿Cómo eliminamos el peligro? Muy fácil, chicos. ¿Cómo eliminamos el peligro? Poniéndole una nueva guarda de seguridad. Ahí estamos eliminando el peligro. Pero ¿qué hubiera pasado si yo ya no tengo ese diseño de guarda de seguridad? Ya no puedo eliminar el peligro. ¿Puedo sustituir? ¿Podré sustituir toda la protección de la guarda? ¿Podré sustituir por otro material? No. ¿Por qué? Porque solamente viene diseñado para básicamente para cierta máquina, ¿no? Control de ingeniería. Podré rediseñar el equipo, podré modificar el equipo, podré realizar básicamente, no sé,
una instalación de una caja, ¿podré realizarlo? Sí, sí puedo realizarlo, ¿no? Ya no hay una guarda, entonces voy a soldar una caja metálica alrededor, cosa que por A o B se rompa el disco, pueda estallar solamente en la caja de metálica, ¿no? Estoy haciendo un control de ingeniería. Pero a ese control de ingeniería lo voy a acompañar de una señalización, por ejemplo, ¿no? No ingresar a dicha zona porque la máquina se encuentra sin guarda. Estoy avisando, estoy realizando una implementación de una medida de control administrativo. Finalmente, ¿le puedo entregar EPPs a mis trabajadores? Por supuesto. Le puedo entregar lentes, le puedo entregar careta, le puedo entregar guantes, anticorte, entonces todo ello para proteger y reducir el nivel de riesgo. Esto es la situación actual. Como les decía, en una situación actual, todos piensan que el uso de EPP es el principal, ¿no? Es la base, pero no debería ser así. Lo primero que nosotros deberíamos buscar cuando identificamos un peligro es eliminarlo. Por eso es que nosotros tenemos que eliminar al peligro de la raíz, ¿no? Tenemos que sustituir o tenemos que hacer un control de ingeniería y esto nosotros lo manejamos en la fuente. La fuente de peligro, por ejemplo, es aquel que te va a ocasionar el daño. Entonces, la señalización lo vamos a trabajar al medio. El medio es aquel que se encuentra entre la fuente y el receptor, ¿ok? Y el EPP lo vamos a efectuar al receptor, que básicamente van a ser todos los trabajadores, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que tener esta situación deseada. Cuando hay un peligro, ustedes identifican un peligro, lo primero que tienen que pensar es en eliminarlo. No tienen que pensar en el EPP, recuerden eso. Tenemos que pensar en eliminar el peligro. Luego sustituirlo, luego meter un control de ingeniería. El control de ingeniería es rediseñar el proceso, rediseñar el equipo y posteriormente un control administrativo, ¿no? Una señalización, un EPP adecuado. ¿Ok? Esa sería la situación ideal. Y como les dije, la resolución ministerial 050 es una de las normas que ustedes deben saber al derecho y al revés para que puedan conocer todos los formatos y ahí van a encontrar toda la metodología que les estaba explicando para poder elaborar el IPC. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a poder ver, a ver, vamos a poder visualizar un, un ejemplo de IPC. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí tenemos un hiper-C ya en la realidad para que ustedes vean cómo es, cómo se realiza básicamente un hiper-C en campo, ¿ya? Ya. Miren, un hiper-C se realiza, todo esto es una matriz de hiper-C. Como verán es extensa, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a detallar primero, como verán aquí, vamos a detallar el área, el proceso, el subproceso y el puesto de trabajo. Toda esta parte es opcional, ¿ok? Todo lo que está en rojito es opcional. Nosotros iniciamos desde la actividad. La actividad debe ser principal. La actividad tiene una tarea, ¿ok? La actividad, primero se identifica la actividad, se identifica la tarea y se identifica el peligro. Se identifica el peligro. Por ejemplo, acá vamos a agrandarlo para que ustedes puedan ver el ejemplo. La actividad es transporte de personal en una camioneta, ¿ok? Es una actividad. La tarea
inspección del vehículo. Vamos a inspeccionar el vehículo. Cuando nosotros estamos inspeccionando el vehículo, vamos a encontrar un peligro, que es la condición climática adversa. ¿Qué pasa si está lloviendo y estamos inspeccionando el vehículo? ¿No? El detalle, esto también es opcional, pueden adicionar un detalle. El peligro en sí, por ejemplo, es suceso inesperado por la naturaleza, ¿no? Puede ser granizada, lluvia, nieve, como les decía, tormentas eléctricas, todo eso es asociado a una condición climática. ¿Y el riesgo cuál es? Por ejemplo, si está lloviendo, ¿qué va a pasar? El piso está mojado. Yo estoy inspeccionando el vehículo, estoy inspeccionando la camioneta y me puedo caer. Entonces, como el piso está mojado, me voy a caer, el riesgo es caída al mismo nivel, ¿no? En tipo de caídas tenemos dos tipos de caídas. Caídas al mismo nivel, cuando, su nombre mismo lo dice, sucede en una misma superficie. Tenemos otro tipo de caída, que es a desnivel, cuando hay diferencia de altitudes entre las superficies, ¿ok? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Como se dan cuenta, tenemos el peligro, tenemos el riesgo y tenemos la consecuencia. El mismo ejemplo, ¿no? La caída que te va a ocasionar lesión a la persona. Su consecuencia es muy general aquí. Debió ser, por ejemplo, golpe, contusión, como el de acá, ¿no? Herida, rasguños, algo así. ¿Ok? Luego, vamos a entrar ya a la evaluación del perfil. Básicamente, aquí vamos a ver, por ejemplo, la severidad y la probabilidad. El nivel de riesgo es la multiplicación de la severidad por la probabilidad. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí no está muy detallado. No está muy detallado. A ver, voy a buscar otro ejemplo. Eh, a ver, me espera un momentito para explicarles más detallado. Aquí está más detallado, miren, ¿no? Aquí está más detallado. A ver, ajá. Aquí, por ejemplo, volvemos al ejemplo, ¿ya? Actividad, gestión administrativa. Descripción, trabajos administrativos en una oficina técnica, nos dice. Descripción, el peligro, mal uso de una silla ergonómica. ¿Qué va a pasar? El riesgo es posturas inadecuadas, ¿no? Una mala silla ergonómica te va a ocasionar una postura inadecuada. Acá no está su consecuencia. La consecuencia podría ser el tema de dolores de espalda, el tema de contusiones, eh, no sé, lumbalgia, otras enfermedades que podamos tener, ¿no? Controles existentes, sustitución por una silla ergonómica. ¿Qué están haciendo? Están eliminando el peligro. Y la probabilidad es la suma de todos estos casos. Aquí vamos a ver. La probabilidad, a ver, aquí. La probabilidad, por ejemplo, tenemos que ver índice de personas expuestas. La probabilidad del índice de personas expuestas es del 1 al 3. Entonces nos vamos aquí, por ejemplo, personas expuestas. Si logran ver esta parte, vamos a encontrar, ¿no? Para el índice de probabilidad, vamos a tener que tener personas expuestas, procedimientos existentes, capacitaciones y exposición de riesgo. Personas expuestas, si yo tengo de 1 a 3 personas expuestas, aquí yo le voy a colocar el número 1. ¿Por qué? Porque aquí mi índice es 1. Si yo tengo de 4 a 12 personas expuestas, ¿qué es lo que voy a hacer? Es colocar el número 2. Procedimientos existentes. Dice, existe procedimientos. Si existe un procedimiento, le pondré 1. Pero acá sí existe un procedimiento, ¿ok?
Si no existe o existe parcialmente, le pondré 2. Si no existe, le pondré un 3. ¿Ok? ¿Qué más? Capacitación. El personal está entrenado, conoce el peligro. Si conoce el peligro, le pondré 1. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma las acciones de medidas de control, le pondré 2. Personal no está entrenado y no conoce las medidas de control, le pondré 3. Según sea mi situación, ¿no? Yo mismo tengo que evaluar eso. Aquí le ponen 1. ¿Qué quiere decir? Que el personal está entrenado y conoce el peligro, ¿no? La exposición del riesgo, al menos una vez al año, periódicamente, al menos una vez al mes, al menos una vez al día, permanentemente. Entonces, aquí, por ejemplo, le han puesto nivel 2. Nivel 2, ¿qué quiere decir? Al menos sucede eso una vez al mes. Entonces, yo lo pongo al nivel 2. El índice de probabilidad es la suma de todos estos. Por eso sumamos 1 más 1 más 1 más 2 nos sale 5. Esto es nuestro índice de probabilidad o nivel de probabilidad de este peligro o este riesgo que vamos a entender. ¿Ok? Esto lo tenemos que multiplicar por la severidad. Este número 5 lo tenemos que multiplicar por este número 2. ¿Ok? ¿De dónde sale este número 2? De igual, nos vamos a la matriz y acá dice severidad. La severidad ya está asociado a la consecuencia, ¿no? Lesión sin incapacidad, como habíamos visto en el cuadro de la página del PPT, es 1. Lesión con incapacidad temporal es 2. Lesión con incapacidad permanente es 3. Entonces, por ejemplo, aquí la silla ergonómica te puede causar una lesión con incapacidad temporal. Le ponemos 2. ¿Ok? Aquí le ponemos 2 y el nivel de riesgo es la multiplicación de estos dos. Es del 5 por 2 nos da nivel de riesgo 10. Yo me voy al nivel de riesgo. Mi nivel de riesgo está en el 10. Está entonces del 9 al 16. Mi nivel de riesgo será moderado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el siguiente, el nivel de riesgo es 5. Entonces, el nivel de riesgo va del 5 al 8. Aquí es tolerable. Entonces, por eso, aquí están ya señalizados por colores, ¿no? Y yo ya le coloco su medida de control a implementar y luego tengo que hacer un nivel de riesgo residual, ¿no? Si yo coloco la medida de control, posteriormente va a bajar mi nivel de riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿dónde ha bajado? Ha bajado en básicamente en el índice de exposición de personas expuestas, ¿no? ¿Qué han hecho su medida de control? Por ejemplo, han difundido trípticos, han realizado una medida de control administrativo. Entonces, aquí nosotros vamos a reducir el nivel de riesgo. Por ejemplo, antes teníamos nivel de riesgo 10, ahora tenemos nivel de riesgo 4. Eso es la finalidad de un IPRC. Entonces, esto lo vamos a ver bien detallado, lo van a ver bien detallado en la resolución ministerial 050-2013-TR. ¿Ok? Entonces, como verán aquí, por ejemplo, está aprobado por el supervisor y también está la firma, por ejemplo, de los trabajadores que han participado. Tiene que estar aprobado también por el miembro del comité. Entonces, así nosotros trabajamos un IPRC. Esta es una matriz, ¿no? De todas las actividades y esta matriz ustedes tienen que copiarlo para que ustedes también se vayan guiando de ahí, ¿no? Cómo calculamos la probabilidad, aquí está el cuadro, cómo calculamos la severidad y cómo nos da el nivel de riesgo, ¿ok? Y las interpretaciones también lo estamos teniendo aquí, lo mismo que hemos podido observar en la página, básicamente en esta parte, ¿no? Es lo mismo que estamos pudiendo visualizar en la parte de aquí. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro para ya ir concluyendo con la sesión? ¿Algo que no les haya quedado claro, alguna duda, consulta en la cual les puedo ayudar?
A ver, chicos, los leo por el chat. ¿Alguien tiene alguna duda ya para ir cerrando? Ok, muy bien, Aarón. Bueno, si es que gustan también, voy a pasar les voy a pasar el modelito, ¿ya? Este modelo les voy a pasar a la coordinadora para que les pueda compartir por el chat, por su grupo. Claro, esta voy a eliminar la información de los datos, pero para más o menos para que vayan practicando ustedes y tengan una matriz editable, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, de mi parte, eso ya sería todo por el día de hoy. Vamos a terminar, como todas las sesiones, con nuestra oración. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje, por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permita reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clase. En nombre de Jesús, amén. Bueno, estimados alumnos, espero que esta clase haya sido de bastante utilidad. Hemos visto tanto la parte teórica como la parte práctica y más que todo, espero que la parte práctica me hayan comprendido, sino también va a quedar grabado y lo pueden volver a repetir para que puedan entender los conceptos. Y básicamente eso sería todo el día de hoy. Nos vemos ya el día miércoles en nuestra última sesión de clase para ya dar por concluido este curso. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto estaríamos concluyendo. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Cristian, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que ya contamos con más de 20 cursos gratuitos para el mes de marzo. Contamos con los cursos de ofimática, idiomas, gestión pública, salud, educación. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Cristian. Nos vemos el día miércoles en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del examen y del certificado. El día miércoles en nuestra última sesión de clase estaremos aprendiendo investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día miércoles en nuestra última sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional.
Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Seguridad y Salud en el Trabajo a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, una bonita semana muy bendecida. Por favor, no falten a nuestra tercera sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones y abrazos. Nos vemos el día miércoles en nuestra última sesión de clase.